Buen día, en este video vamos a analizar la relación que existe entre las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares para un punto en particular, un punto en el plano, y vamos a establecer cuál va a ser la manera de transformar de coordenadas rectangulares a polares o de coordenadas polares a rectangulares. Lo primero que vamos a hacer es una comparación directa y para identificar las relaciones que existen entre estos dos sistemas de coordenadas. Para ello, pues nosotros tenemos un punto central que en el sistema de coordenadas rectangulares lo conocemos como origen, y este mismo punto pues recibe el nombre de polo para el sistema de coordenadas polares. En el sistema de coordenadas rectangulares ya habíamos analizado, tenemos un eje X, tenemos un eje Y, que sería un eje horizontal y un eje vertical, normalmente asignándole esas dos variables, X y Y, mencionadas. Y en el sistema de coordenadas polares pues tenemos un eje horizontal igual, pero en este caso se conoce como un eje polar, donde el eje polar pues prácticamente coincide con la parte positiva del eje X, es decir, la parte positiva del eje horizontal. En cuanto a un punto cualquiera, un punto en el plano, nosotros sabemos que en el sistema de coordenadas rectangulares pues tiene coordenadas X, Y, donde X hace referencia a la distancia horizontal desde el origen hasta la distancia a la cual se encuentra el punto, repito, en un sentido y dirección horizontal, mientras que la coordenada en Y hace referencia a la distancia vertical que existe entre el punto y el origen. Básicamente lo que podemos señalar o identificar es que la coordenada en X establece una distancia con respecto al eje vertical, mientras que el eje Y establece una distancia con respecto al eje horizontal. En conjunto, el valor de la coordenada en X y Y pues asigna un punto específico, el cual conocemos con las coordenadas, en este caso rectangulares. Para este mismo punto X, Y, nosotros sabemos que lo podemos representar con unas coordenadas polares, ya que las coordenadas polares pues son o está conformado por dos coordenadas, una coordenada radial y una coordenada transversal, como lo habíamos visto en un video previo, donde la coordenada radial pues establece la distancia que existe desde el polo, o lo equivalente al origen, hasta el punto en el que nosotros queremos trabajar, que vendría siendo este vector que tenemos de color rojo. Y θ representa la coordenada transversal, donde la coordenada transversal pues hace referencia al ángulo que se forma con respecto al eje X positivo o con respecto al eje polar, hasta llegar a una recta o una semirrecta que une el polo con el punto de interés. Entonces, en este caso, este valor de θ o la coordenada transversal pues va a ser medido, como habíamos señalado previamente, de forma positiva en un sentido contrario a las manecillas del reloj. A final de cuentas, lo que obtenemos cuando comparamos el sistema de coordenadas rectangulares con el sistema de coordenadas polares, lo que vamos a formar va a ser un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que observamos aquí, donde los lados del triángulo son estas líneas azules punteadas, que están dadas por las distancias X y Y, su longitud está dada por estas dos coordenadas, van a formar un ángulo siempre de 90 grados debido a que propiamente los ejes X y Y por definición son ortogonales. Y en el caso de la coordenada radial de las coordenadas polares pues corresponde siempre a la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde la coordenada transversal pues va a ser el ángulo que se forma en los catetos, bueno, más bien entre uno de los catetos y la hipotenusa, y bueno, esto nos va a permitir establecer una relación de los lados de los catetos y de la hipotenusa mediante funciones trigonométricas básicas. Para el caso de convertir de coordenadas polares hacia las coordenadas rectangulares, pues nosotros utilizaríamos estas ecuaciones, que no es otra cosa más que relaciones de triángulos rectángulos,
planteamos en la primera, x es igual a r coseno de teta. Si recordamos, la función coseno hace relación o establece una relación entre el cateto adyacente a un ángulo definido y la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente a esta coordenada transversal pues viene siendo la coordenada en x, y por eso se establece la relación con lo que viene siendo la hipotenusa, en este caso la coordenada radial. Para el valor de la coordenada y es básicamente lo mismo, pero en este caso la coordenada en y pues hace referencia a un cateto opuesto a nuestro ángulo de la coordenada transversal, y por lo tanto utilizamos la función seno para establecer esta relación. Si nosotros buscamos establecer la relación inversa, queremos establecer la relación de, a partir de coordenadas rectangulares, generar las coordenadas transversales, perdón, las coordenadas polares, pues es importante establecer igual, identificar las relaciones que existen entre estas variables en el triángulo rectángulo. En este caso, quien las va a relacionar va a ser la función tangente, donde la función tangente es el cateto opuesto, es una relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto a un ángulo definido. En este caso, la tangente de la variable transversal pues sería la relación entre la coordenada y la coordenada en x, que como vemos aquí está expresada esa relación en forma de una división. En el caso de la coordenada radial, pues decíamos la coordenada radial es lo equivalente a la hipotenusa, y utilizamos teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la coordenada radial al cuadrado, que vendría siendo esta distancia, va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada uno de estos dos catetos. Entonces vamos a poner en práctica esto que acabamos de señalar, resolviendo unos ejercicios. Aquí tenemos nosotros unos ejemplos, unos ejercicios a realizar de coordenadas polares, donde la indicación es obtener las coordenadas rectangulares correspondientes a los puntos P, Q, S y T que están expresados en coordenadas polares. Aquí nos especifica, cada uno de los puntos está en coordenadas polares, con el ejemplo del primero, r, teta igual a 3,5 pi sextos. Es decir, la coordenada radial vale 3 y la coordenada transversal vale 5 pi sextos. Como habíamos mencionado previamente, estas coordenadas, las coordenadas polares, normalmente la coordenada transversal la vamos a expresar en radianes. De ahí que aparezca tanto el símbolo pi con su equivalencia en un sistema de coordenadas, en un sistema de ángulos, donde recordemos que pi equivale a 180 grados, por lo tanto 2pi equivale a los 360 grados, es decir, una vuelta completa. Empecemos con el inciso A. El inciso A nos dice que el punto es 3,5 pi sextos. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería ubicar el punto, graficarlo, y una vez que lo graficamos empezamos a analizar sus valores para poder correlacionarlo a lo que nos solicita, que son las coordenadas rectangulares. Entonces, para empezar, el punto P nos dice que la coordenada radial tiene un valor de 3, es decir, tendríamos que ubicar el círculo concéntrico que equivale a un radio de 3. En este caso, aquí está ya establecida la numeración. Cada círculo concéntrico es de radio 0.5, entonces 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Este de aquí es el círculo concéntrico al polo de radio 3. Entonces sobre este círculo concéntrico de radio 3 vamos a encontrar a nuestro punto, que de hecho ahí ya lo tenemos ubicado. Una vez que ubicamos el círculo, pues tendría que coincidir esto con con el ángulo, con la coordenada transversal correspondiente a 5 pi sextos. En este caso, cada una de estas líneas que observamos corresponde a pi doceavos. Sabemos que son pi doceavos porque si contamos el total de las líneas que tenemos que pasan por el polo, pues vamos a observar que son 24. Y nosotros sabemos que cada 2pi es una vuelta, entonces si son 24,
quiere decir que cada una de ellas vale, como mencionábamos, pi doceavos. Entonces nos pide 5 pi sextos. 5 pi sextos, su equivalencia en doceavos son 10 pi doceavos, es decir, el doble de 5, el doble de 6, son 10 pi doceavos. Entonces vamos a contar hasta llegar a esa 10 pi doceavos. Sería 0, 1 pi doceavos, 2 pi doceavos, 3 pi doceavos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pi doceavos y 10 pi doceavos. Esta línea de aquí es de 10 pi doceavos, o reduciendo la fracción, estos 10 pi doceavos equivalen a 5 pi sextos, que es lo que nos está pidiendo. Entonces al identificar el punto de la intersección de esta recta de 5 pi doceavos con la circunferencia de radio 3, observamos que es este punto P. Muy bien, ese punto P, si lo comparamos con un sistema de coordenadas rectangulares, podemos observar que se va a encontrar en un cuadrante donde el valor de X corresponde a valores negativos y el valor de Y corresponde a valores positivos. Entonces hay que tener esto en mente para cuando calculemos los resultados, pues corroborar que efectivamente tengan coherencia los resultados. Habíamos señalado que para calcular la coordenada X a partir de las coordenadas polares utilizaríamos la expresión del coseno, R coseno de teta, donde en este caso R tiene un valor de 3 unidades, como nos lo señala el problema, y la coordenada transversal teta tiene un valor de 5 pi sextos. Entonces, tal cual, habría que calcular cuánto vale el coseno de 5 pi sextos. Muy importante, hay que tener la calculadora en radianes para poder obtener el resultado correcto. Entonces, calculamos coseno de 5 pi sextos y el resultado lo multiplicamos por 3. Como resultado del producto, obtenemos que la coordenada en X es menos 2.598, menos 2.598, lo cual corresponde al cuadrante, al segundo cuadrante, como mencionábamos, donde se encuentra el punto, donde los valores de X son negativos. En el caso de Y es igual al producto de R seno de teta. Entonces lo que vamos a hacer es igual, sustituir, R tiene un valor de 3 para este punto, la coordenada transversal teta de 5 pi sextos, evaluamos seno de 5 pi sextos, de igual forma hay que tener la calculadora en radianes, entonces seno de 5 pi sextos y el resultado lo multiplicamos por 3 y obtenemos 1.5 positivo, lo cual también coincide con lo correspondiente al segundo cuadrante que señalábamos. X tiene valores negativos y Y tiene valores positivos. Por lo tanto, nuestro punto P, que en coordenadas polares es 3,5 pi sextos, cuando lo transformamos a coordenadas rectangulares, es decir, cuando P está expresado en X, Y, es el punto menos 2.598, 1.5. Vamos con el siguiente ejemplo. El inciso B nos habla de un punto Q, coordenadas R, teta igual a 7,4 pi tercios. Entonces establecemos algo muy similar. Primero podemos ubicar la coordenada transversal o la coordenada radial como preferamos, como sea de nuestra preferencia. Si ubicamos primero la coordenada transversal para hacer el ejercicio distinto al anterior, tenemos una coordenada transversal de 4 pi tercios. Decíamos que cada una de estas líneas que va cambiando su inclinación, que va cambiando su pendiente, pues corresponde a pi doceavos en esta imagen. Entonces nosotros tendríamos que hacer lo equivalente de 4 pi tercios en pi doceavos, y lo que tenemos que hacer es multiplicar por 4 numerador y denominador. Eso nos daría 16 pi doceavos. Contamos 16 pi doceavos, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pi doceavos. Esta de aquí es 16 pi doceavos o equivalente a 4 pi tercios, ¿sale? Esa es la coordenada transversal. Y el radio debe estar a una distancia al punto de 7 unidades. Entonces buscamos un círculo de radio 7. Aquí ya tenemos establecidas las numeraciones. Entonces el círculo de radio 7 es este de aquí. Y donde coinciden o intersectan el círculo de radio 7 con la recta de 4 pi tercios es donde vamos a encontrar el punto Q. Este punto Q se encuentra en el tercer cuadrante, donde los valores de X son negativos y los valores de Y también son negativos.
En este caso, la coordenada radial, habíamos señalado, es de 7 unidades, la coordenada transversal 4 pi-tercios. Entonces, al sustituir x igual a r coseno de teta, serían 7 que multiplica el coseno de 4 pi-tercios, recordemos que debe estar en radianes, y el resultado de esta operación es menos 3.5. Hacemos lo mismo con la función de y es igual a r seno de teta, sustituimos los valores correspondientes a las coordenadas polares y el resultado es menos 6.062. Por lo tanto, el punto Q, aquí hay un error, debe ser Q, el punto Q en coordenadas rectangulares x, y equivale a la coordenada en x menos 3.5, coordenada en y menos 6.062.